Mi nombre es José Lobaglio, yo soy un enólogo de acá de Mendoza, Argentina. Soy dueño y autor del proyecto Baglio, que es una bodega que produce 4 vinos. Se centra en 4 lugares diferentes en los que he tenido la oportunidad de vivir. Esos lugares son Salta, el norte de Argentina, Mendoza, California, en Estados Unidos, y Beijing, en China. Consiste en una línea temporal, pero la misión de este proyecto es mostrar la verdadera diversidad de Argentina. Cada uno de los vinos se centra en un perfil de suelo muy específico. Cuando yo jugaba de pequeño y se hacía tarde, cualquier persona del pueblo me agarraba de la mano y me llevaba a mi casa. Changuito es como le dicen a los chicos pequeños en el norte, y así me llamaban a mí. Me decían el changuito. El perfil de suelo de Chango es un suelo de mucho drenaje. Los varietales más destacados son el Tanat, el Cabernet Sauvignon y el Malbec. La segunda etapa, la etapa de Mendoza, es una etapa que se centra en Agrelo. Ese lugar es el lugar donde yo pasé mi adolescencia, el colegio, donde forjé mis mejores amigos. Lo quise representar a través de un vino hecho en suelos puramente arcillosos, que son típicos de la zona, que generan viñas robustas y de un perfil gustativo completamente diferente. Son vinos de taninos más sedosos, más suaves, con mucha expresión de fruta fresca, fruta dulce, y ese es el perfil que tiene Chacra. El tercer vino se centra en mi experiencia en Estados Unidos. Me impactó mucho ver cómo gente de los lugares más recónditos del mundo se reunía en un lugar como ese para estudiar sobre un tema en común o debatir diferentes temáticas. Y siempre fue un lugar muy innovador, muy abierto a lo nuevo. Por eso Agui es un vino que, lejos de ser tecnológico, representa innovación a través de la búsqueda de lugares que tengan viñedos nuevos con gran potencial futuro. El último vino se centra en la etapa más reciente de mi vida, que fue la experiencia de vivir en China. Lo que busco hacer con este vino es tratar de representar el valor que le da el tiempo a las cosas si uno tiene paciencia y las sabe esperar. Quiero lograr representar un vino cuya particularidad es obtenida fruto de vides que han vivido durante mucho tiempo. Viñedos que rondan de los 60 a los 100 años de edad. El objetivo es tratar de vinificar de una manera en la cual las particularidades de cada uno de esos suelos resalten de un vino al otro.